Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Hay que ubicar de qué estamos hablando, compañeros. Venimos aquí a una reunión informativa y necesitamos concentrar. Ya le cambiamos taller tampoco. Es foro de información. Vamos a concentrarnos en los temas. La Asamblea es soberana. La Asamblea en su momento puede decidir ante un cúmulo de cosas que resolver y agotados los tiempos, digamos, convencionales o prudentes, decidir pues, que la Asamblea continúe en otro momento. O sea, nos preguntamos esas cosas como si esas cosas realmente nos fueran a educar en lo que es una cooperativa. Yo creo que hay que dejar que la Asamblea desahogue. Hay una orden del día, hay una convocatoria que establece la orden del día, y en la convocatoria no dice hasta morir, ¿verdad? No dice nada. Eso lo tiene que resolver en su momento la propia Asamblea, que es soberana para tomar una decisión de ese tipo. Yo no puedo decirles ahorita, compañeros, sí lo vamos a hacer hasta que el último punto salga, ¿no? No sabemos. La Asamblea tiene que evaluar sus propios trabajos. Si lo podemos hacer en una sola jornada de trabajo, pues qué bueno, ¿no? Vamos avanzando. Si no es posible, nos adecuamos. Esa es como la idea de que tenemos que preocuparnos por otras cosas que son, a mi modo de ver, más importantes. ¿Me van a presentar? Dígale sí. Tengo que subir, compañeros. Porque hay mucha actividad en nuestra organización y cada quien tiene que tener una responsabilidad. Miren, vamos a empezar por explicarnos algo más sencillo. Si nos explicamos todos a partir de lo que somos o lo que dejamos de ser a partir de un proceso que ya conocemos. Nosotros éramos trabajadores del Servicio Público de Energía Eléctrica. Trabajábamos para un organismo público descentralizado que fue extinguido el 11 de octubre del 2009 y cuya extinción fue convalidada el 10 de agosto del 2010 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros nos amparamos contra el laudo que posterior a la convalidación de la Suprema Corte de que ya no había luz y fuerza del centro, interpusimos un amparo en contra del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 10 de agosto del 2010, que decía que ya no había relación individual y colectiva de trabajo y que decía que ya no había contrato. ¿Recuerdan? Formalmente, Luz y Fuerza dejó de existir como organismo público descentralizado el 5 de julio del 2010, cuando la Corte legitima el decreto de extinción de Felipe Calderón. Ese día, formalmente, Luz y Fuerza del centro dejó de existir. Y ya no teníamos forma de regresar a Luz y Fuerza. Eso es lo primerito que debemos de entender. En segundo lugar, a partir de esa convalidación de la Suprema Corte es que la Junta dice, bueno, si ya no existe la empresa, ya no hay contrato, ya no hay relaciones individuales y colectivas de trabajo, y saca su laudo. Nos amparamos contra el laudo, ganamos en un tribunal colegiado de circuito en septiembre del 2012, que decía que sí existía, que sí había relaciones y que había patrón sustituto. Y pensamos que íbamos a regresar a Comisión Federal de Electricidad, ¿recuerdan? Y nos preparamos para regresar a Comisión Federal porque hicimos aquí reuniones con la Comisión de Trabajo, estudiando la estructura organizacional del trabajo de Comisión Federal para que nosotros nos incluyéramos ahí con nuestros saberes, porque nunca dejamos de saber trabajar. Posteriormente, todos sabemos que la Suprema Corte de Justicia, a petición de Felipe Calderón y Peña Nieto, atrajo la sentencia del tribunal y el 30 de enero del 2013 le echó abajo, ¿cierto?
Entonces ya ni podíamos regresar a Luz y Fuerza, ya no podíamos regresar o intentar regresar a Comisión Federal de Electricidad, que posteriormente, como efecto de la reforma energética de Peña Nieto, está siendo desmantelada como organismo público descentralizada para convertirlo en una empresa productiva del Estado. Hasta ahí estamos. ¿Cierto? Entonces el contrato colectivo de trabajo, el nuestro, el que queremos, el que construimos en todos estos más de 100 años de lucha, ese dejó de existir cuando la Corte ratificó el aula de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y entonces decidimos, en una asamblea el 4 de febrero del 2013, empujar hacia una salida política al conflicto y buscar la reinserción laboral. Ya sabemos en qué consistió la negociación, qué fue lo que se logró para reinsertarnos laboralmente en un sector eléctrico completamente distinto al que enmarcó la extinción de Luz y Fuerza del centro. No solamente porque Luz y Fuerza dejó de existir, sino porque posteriormente al golpe al sindicato tuvieron condiciones políticas para hacer avanzar su reforma energética y nos dejaron un escenario que es el que estamos hoy viviendo. ¿Con qué? Con los resultados de la lucha, con el rescate de algunos activos en generación por la vía de la concesión y en fábricas y talleres por la vía de la transferencia en propiedad al sindicato, medios de producción. Eso es lo que tenemos. ¿Qué más tenemos? Lo que sabemos hacer. Es lo que tenemos. Y hoy nos vamos a reorganizar para integrar una empresa, porque una cooperativa es una empresa, compañeros. Es una empresa de carácter social, y aquí ya se explicó cuál es la diferencia entre una empresa SA y una cooperativa, por lo menos 7 diferencias. Y hoy vamos a construir una empresa. ¿Con qué? Con lo que sabemos hacer y con lo que rescatamos en la negociación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo nos vamos a reorganizar desde el trabajo. Porque el Instituto Politécnico Nacional ya hizo un análisis profundo de lo que sabemos hacer. Todos vamos a regresar a hacer lo que sabíamos hacer. ¿Con qué diferencias? Bueno, que en Luz y Fuerza del Centro no había 1, 2, 3 departamentos que hacíamos lo mismo, ¿no? Estábamos traslapados y que entonces hasta competíamos entre nosotros mismos por la materia de trabajo, cuando en esencia, con algunas diferencias de matiz, estábamos haciendo lo mismo desde el punto de vista productivo. Hoy nos vamos a reorganizar en torno a lo que sabemos hacer. Y el Instituto Politécnico Nacional descubrió que hay 7 líneas de negocio, unidades de producción a las que podemos llegar, que encierran todo nuestro conocimiento, todo lo que sabemos hacer. Y no solamente eso descubrieron, sino que además nos identificaron cuáles son las condiciones del nuevo marco jurídico sectorial que se impuso por la reforma energética y cuáles son en el mercado, porque estamos en un mercado, las áreas de oportunidad para todo ese conjunto de cosas que sabemos hacer como trabajadores o extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Es cómo acomodamos las cosas para que la reorganización del trabajo nos permita construir esta empresa, que si bien tiene que ser como cualquier empresa rentable, debe tener 2 características distintas que la diferencian incluso de otras cooperativas, que es que sea una cooperativa autogestiva y que esté ligada a la economía social y solidaria. Esas 2 cosas nos van a diferenciar de otras
cooperativas incluso. ¿Cuáles son esas áreas que encontramos a donde vamos a ir a reorganizar nuestro trabajo? Un área de producción, donde van a estar nuestros compañeros que saben de generación, nuestros operadores, nuestros compañeros de transmisión y otros departamentos que se involucran en estos ejes. Un área de distribución, un área de telecomunicaciones, un área de fábricas y talleres, otra de construcción, otra de servicios, que es transversal para todo el funcionamiento de nuestra cooperativa LF del centro. Y esa estructura es la que nos va a permitir reorganizar el trabajo, pero no solamente el trabajo, compañeros, también la democracia. Porque si alguien está pensando que vamos a reunir a 14,000 como si se tratara de accionistas, pues está equivocado. No es que el que tenga un certificado tiene una acción y entonces se reúne en una asamblea de accionistas para ver cuáles son los rendimientos que le corresponden por el monto de su inversión. No, aquí nuestra democracia va a ser el trabajo. Y estas unidades de producción que van a acoger la mano de obra calificada de hombres y mujeres del sindicato, va a tener sus formas de representación en el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia, de modo tal de que los trabajadores tengan el control de esta empresa. Sí hay una diferencia abismal entre lo que es una empresa privada a una cooperativa como la que nosotros queremos construir. Y tenemos suficiente experiencia porque la bilateralidad de nuestro contrato colectivo de trabajo en Luz y Fuerza del Centro nos dio el poder para organizar, planificar el trabajo. Porque la bilateralidad estaba en todas nuestras áreas, ¿cierto o no? Y cierto que hacíamos funciones de la administración, de organización, de fiscalización del trabajo en todos. Nuestras líneas de mando no van a ser en sus funciones ajenas a lo que vivíamos en el pasado. La gran diferencia está en que ahora no tenemos de frente a una gestión del trabajo patronal y que al espejo ahora nosotros tenemos la responsabilidad de que el funcionamiento de la cooperativa sea exitoso. Miren, antes, durante y después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, nunca dejamos de vivir en una economía de mercado. Y no se nos culpe a nosotros de eso. Siempre vivimos en todos estos años dentro de una economía de mercado, trabajando en una empresa pública, con todos los beneficios que eso tiene. Pero el modelo actual, el neoliberalismo, es un modelo excluyente. Excluye del trabajo formal a millones de personas. Se calcula que más del 50% de nuestra población económicamente activa no tiene un trabajo formal. Trabaja en trabajo informal. Si no tiene un empleo estable, no tiene prestaciones sociales, no cuenta con una organización de defensa, y eso ocurre en todo el mundo. Hay un desplazamiento de gran parte de la población económicamente activa hacia la economía informal. El cooperativismo en el mundo, y particularmente en América Latina, es una respuesta a la exclusión. Porque en lugar de que todos vayamos al trabajo informal con el conocimiento propio individual de cada quien, a intentar defenderte de las condiciones imperantes, tenemos la gran oportunidad, y gracias al sindicato, de poder concurrir al mercado con una organización cuyas ventajas comparativas son notables. Son notables. Porque ahora resulta
que después de que fuimos excluidos del sector eléctrico, que nadie nos quería contratar, porque estábamos en una lista negra por haber pertenecido a Luz y Fuerza del Centro, por ser agremiado al sindicato, ahora resulta que muchas empresas vienen a pedir que hagamos obra con ellos, porque están reconociendo que nosotros tenemos la capacidad operativa técnica de conocimiento para poder hacerlo. Entonces, en lo que estamos ahorita, compañeros, es un proceso de transición. Vamos en esta lógica de reorganizar la cooperativa a partir del trabajo, de lo que hacemos, porque no falta un vivito que dice, no, ya tengo mi certificado de aportación y yo ya nomás vendré cada año pues, para ver cuándo me toca de lo que hicieron los demás. Y quieren llenar 14,000, ¿no? Reunidos y le toca, no, compañero, no vamos a trabajar para otros, ¿o sí? Vamos a trabajar para nosotros y vamos a alcanzar una situación de vida semejante a la que teníamos en Luz y Fuerza del Centro. Lo vamos a hacer porque es posible, y aquí los compañeros ya explicaron el tema fiscal, el tema económico, la ausencia de quien se apropia del plusvalor del trabajo, etcétera. Lo podemos hacer. ¿Nos va a costar trabajo? Nos va a costar trabajo. Y no hay que engañarnos, compañeros. Por ahí alguien o varios le apuestan a que no seamos capaces en un corto plazo de incluir a la mayoría, y a eso lo van a vender como un fracaso, porque saben que el tiempo está en contra de ellos, no contra nosotros. El tiempo está contra los que quieren que fracasemos, porque si nosotros vamos avanzando, como ya está ocurriendo, porque lo han visto ustedes en las fotografías, en las redes sociales, de cómo se van incorporando poquito a poquito más compañeros. Después de la asamblea vamos a dar un salto cualitativo, porque entonces ya la cooperativa tendrá sus propias estructuras, habrá oficinas, habrá talleres, muy modestos, compañeros, porque así nos lo dejaron. Pero habrá quien levante el teléfono, ¿no? Y dígale, hablamos aquí de la cooperativa LF del Centro y nosotros prestamos servicios en el área de la distribución. Y los compañeros de la comercial también harán lo mismo, los de telecomunicaciones, que ya muchos están trabajando, no tantos como desearíamos, son todavía muy pocos en el área comercial, en telecomunicaciones, en distribución. Vamos a echar a andar las fábricas, pero todo eso requiere conciencia del proceso, porque si aquí nos desesperamos, si aquí no hay la colectividad en la comprensión de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos, pues entonces nosotros mismos nos vamos a poner el pie y vamos a entorpecer el desarrollo. Para mí es muy importante que tengamos esa idea de colectivismo. Para mí, yo creo que estamos ahorita en el momento de entender qué es el cooperativismo a partir de un problema que tenemos que resolver, que es de incluir a todos en la reinserción laboral en las mejores condiciones posibles. Y tenemos una ayuda que otras cooperativas nunca tuvieron. El hecho de que estemos generando electricidad y que parte importante de la renta de lo que nosotros estamos generando se va a transferir a la infraestructura, al fortalecimiento de nuestra cooperativa. Y entonces tenemos una fuente de financiamiento permanente hacia la cooperativa. Está nuestro propio esfuerzo, ahora que cobramos nuestras indemnizaciones, que creó ya un fondo. Ese fondo es insuficiente, pero podemos, como se dice aquí, sin perder autonomía e independencia, también
buscar alianzas económicas para capitalizar nuestra cooperativa. De tal modo que nuestro panorama hacia adelante es muy de beneficio para nuestras familias. Pero para llevar el pan a la casa tenemos que trabajar en conjunto, compañeros, en conjunto. Y me parece que lo que están haciendo aquí los compañeros de informar en este foro informativo, pues es muy importante. La forma taller es, creo, muy importante, que sea más interactivo, grupos más pequeños, ¿no? Que se puedan hacer más preguntas, que se puedan intercambiar más puntos de vista, que se puedan resolver más dudas. Creo que también lo tenemos que ensayar, porque este foro es introductorio, como se dijo, pero sí tenemos que ir a algo más específico, con talleres, en nuestras propias áreas de trabajo, que si todo sale bien en la asamblea, vamos a consensar como las 7 unidades productivas para empezar. No quiere decir que ahí nos estemos ya limitando, para empezar a mover el conocimiento que nosotros adquirimos en todos estos años de trabajo asalariado en Luz y Fuerza del Centro. Si podemos ya comenzar a levantar la estructura organizacional de nuestra cooperativa, podemos entonces ya reorientar la educación cooperativista hacia nuestras propias áreas. Si ya empezamos a reunirnos por unidades productivas, a problematizar los temas de cómo hacer avanzar nuestro proyecto con el conocimiento y con la iniciativa de los trabajadores, nos va a costar mucho menos trabajo. Porque cada vez que yo me reúno con grupos de trabajadores, me impresiona cómo hacen propuestas, de cómo toman iniciativas, y dicen: Humberto, es que necesitamos hacer esto y lo otro, y nosotros estamos dispuestos a salir a la calle, ir taller por taller, fábrica por fábrica, para decirle: nosotros podemos hacer mantenimiento de sus instalaciones eléctricas. ¿No lo podemos hacer? Chiste es de que nos acudamos, las dudas se van a resolver, los temas los vamos a decidir como lo hemos hecho aquí con democracia, y las formas de representación, por lo menos en mi opinión, porque yo no soy la asamblea, yo no puedo decidir, por lo menos en mi opinión, las formas de representación tienen que ser desde el trabajo, no desde las redes sociales, no desde la comodidad del sillón viendo la tele, sino los que tienen que tomar las decisiones de la cooperativa deben ser los trabajadores que están en el trabajo, buscando trabajo, creando opciones de trabajo. Esos son los que tienen que decidir por todos. Y eso es lo que nosotros aspiramos a construir desde la experiencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y decía el compañero por allá, sí, Félix, es otra cosa. El sindicato es una organización de defensa contra el capital. No puede haber sindicato dentro de la cooperativa. Los trabajadores son al mismo tiempo los propietarios colectivos de esos medios de producción, y son al mismo tiempo los que ejecutan el trabajo, y son al mismo tiempo los que gestionan el trabajo, y son al mismo tiempo los que reciben el beneficio del trabajo. Ese es el cooperativismo, y a ese estamos aspirando. Vamos a tener la oportunidad de discutirlo en nuestra asamblea de la cooperativa. Lo vamos a recrear ya en nuestras reuniones en torno al trabajo, de cómo mejorar los métodos, la organización, la promoción de nuestro trabajo. Y yo creo que con el esfuerzo de todos, no de la dirección solo, o de la comisión de trabajo, sino el esfuerzo y la creatividad de todos los trabajadores, le vamos a tapar la boca a todos aquellos que quieren nuestro fracaso. Nosotros no nacimos para fracasar, nosotros nacimos para enfrentar todas las adversidades. Y bueno, el sindicato ya demostró que puede, está vivo, alcanzó un acuerdo que hemos dicho siempre parcial, transitorio,
pero suficiente, compañeros, para reconstruir nuestro futuro. Muchas gracias, compañeros. Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, que viva la cooperativa LS. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.